Vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es el servicio de medicina del trabajo, cómo se conforma dentro de lo que es una planta. Y después vamos a dar específicamente lo que son atendido a lo que son las brigadas de emergencia, la parte de capacitación en primeros auxilios, RCP, que generalmente es una de las cosas que habitualmente en el trabajo diario hacemos. Bueno, voy a compartir, vamos a compartir pantalla. Ahí. Me dicen si va compartiendo. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bien. Muy bien. Estamos. Bueno, empezamos. Servicio de medicina del trabajo. Generalmente ustedes saben que los servicios de medicina del trabajo nosotros funcionamos por dos, por lo que es la legislación. Principalmente hay una legislación. Después vayan admitiendo lo que van entrando porque ¿vos lo vas admitiendo, Luciana? Ay, no me ¿Lo podía vas a- desmutear. Sí, sí, vos despreocupate que yo admito a todo el mundo, así Bueno, que no tengas dale, problemas. buenísimo. Dale. Bien, entonces, Servicio de Medicina del Trabajo, generalmente nosotros tenemos dos legislaciones que son las que nosotros tenemos que tener en cuenta para funcionar. Este decreto, que es el 1338/96, que es muy importante, ¿por qué? Porque esto es lo que nosotros nos abren las puertas como médico del trabajo, dándonos las funciones, es decir, que tenemos que tener un servicio de medicina interna, es decir, dándonos las pautas de trabajo. Si ustedes ven, el carácter que tiene principalmente es preventivo, de promoción de la salud, y la idea es no solamente trabajar en lo que es capacitación, vacunación, estudio de ausentismo por morbilidad, sino también en lo que es la parte de socorro y hacer lo que es la asistencia inicial en el caso que haya una situación, la persona que en forma voluntaria se acerca al servicio médico o haya una situación de emergencia. Esto es importantísimo para que ustedes lo tengan en cuenta porque son las acciones que ustedes tienen que tener dentro de lo que es el servicio de medicina laboral. Luego, que esto es una de las cosas más importantes, es cuántas horas uno va a trabajar de esto. Esto es importantísimo. Siempre cuando nosotros vamos a una empresa, lo primero que tenemos que preguntar es ¿cuántos trabajadores tenemos? Y de acuerdo a eso, sacar la cuenta de trabajador equivalente. ¿Ustedes ya esto lo vieron o lo están viendo ahora por primera vez? ¿O ya lo escucharon durante el curso? No, no, no lo vimos todavía eso. Ah, ¿no lo vieron? Bien, No, perfecto. Bien, entonces, ¿qué son los trabajadores equivalentes? El trabajador equivalente se llama a sumar el 100% de las personas que son productivas y el 50% de lo que son administrativos. Entonces, de acuerdo a eso, nos va a dar un número de cantidad de trabajadores equivalentes que nosotros lo vamos a llevar a este decreto y de acuerdo a la cantidad de personas, de acuerdo a la tabla, nos va a decir la cantidad de horas semanales que tenemos que trabajar. A veces, por ejemplo, nos pueden llamar, principalmente ustedes tienen que entender que un 80% los van a llamar de pymes. Entonces, es muy importante preguntarle a qué se dedican, cuál es la actividad que ustedes realizan. Y de acuerdo al tipo de actividad que ustedes que ven que realiza la persona, preguntarle esto. ¿Cuántos trabajadores tienen? ¿Cuántos productivos y cuántos administrativos? Entonces, más o menos ustedes con eso se fijan en la tabla y ven lo que por ley ustedes tienen que ir a esa empresa. Si ustedes se fijan, dice que cuando vos tenés más de 151 trabajadores equivalentes, tenés que cumplir 5 horas semanales. Esas 5 horas semanales pueden ser que vos vayas un día y hagas las 5 horas, puede ser que vayas martes y jueves y hagas 3 y 2, o vayas 1 hora todos los días. Eso después vos lo vas viendo con la empresa y te vas fijando la carga horaria, pero siempre es horas semanales. Si ustedes se fijan, más adelante habla de un tope que son 1.500 trabajadores, que son 25 horas semanales. A medida que vos tenés empresas que son grandes, en las cuales
tienen, por ejemplo, trabajo que son las 24 horas y tienen mayor cantidad de gente, vos vas agregando 1 hora médico laboral más por semana. Inclusive, si ustedes se fijan en los artículos que están abajo, también habla de lo que son los asistentes, que son los enfermeros. ¿Cuántos enfermeros tienen que tener de acuerdo a la cantidad de trabajadores equivalentes? Entonces, este decreto está bueno que ustedes lo tengan en cuenta, que lo anoten, porque es la base del trabajo de ustedes. Es la base en la cual ustedes, cuando se presenten a una empresa a trabajar o le pida a una empresa de asesoramiento, ustedes van a tener que decirle, bueno, pues nosotros queremos contratar un servicio de medicina laboral porque nos cayó una inspección del Ministerio de Trabajo y nos están pidiendo, por ejemplo, las pymes, un médico laboral. Entonces, bueno, es importante que esto ustedes lo tengan en cuenta. Cuando son menos de 151 trabajadores, a veces la empresa es pequeña, hay que ver el riesgo que tiene, y de acuerdo al riesgo, a veces la autoridad competente, que es el Ministerio de Trabajo, cuando hace las auditorías, te dice, ustedes por el riesgo que tienen que tener un médico laboral asesor. Entonces, en ese caso, a veces ustedes hacen una visita, que es una visita mensual, a veces de 2 horas, o hacen 2 visitas mensuales cada 15 días de 2 horas. Entonces, de esa manera, ustedes cumplimentan, es decir, las visitas y las tareas que ustedes tienen que hacer. ¿Quedó claro eso? ¿Mm? Bien. Después, en el año 2015 sale una resolución, estas son 2 cosas muy importantes que tienen que tenerla en cuenta, la 905/2015, que esta sí la tienen que saber y la tienen que tener muy en cuenta. ¿Por qué? El médico laboral se rige por esta resolución. Acá están todas las tareas que hace el médico laboral y están todas las tareas que hace el enfermero laboral. No solo como en el servicio de medicina laboral, sino también las actividades que vos tenés en conjunto con el servicio de seguridad y higiene. ¿Por qué es importante esta resolución? Primero, porque es la base del trabajo que vos vas a realizar en una empresa. Es decir, es lo que es auditable, es lo que el Ministerio de Trabajo te audita, es lo que la Superintendencia de Trabajo te audita, y además es lo que vos, es decir, ante un reclamo que te puedan realizar laboral, legal, de tus tareas, van a tener que ver con esta resolución. ¿Está? Si hay algo que vos hiciste con negligencia, impericia, imprudencia o responsabilidad con respecto a esta resolución, es decir, ahí te cae sobre la ley. ¿Queda claro? Es decir, a diferencia de otras especialidades, las cuales tiene que ver el expertise que vos tengas en el tema y demás, de tu especialidad, nosotros acá nos tenemos que basar con esta resolución. Acá te marca las tareas que vos tenés que realizar. Y vos vas a ser visto, auditado por estas tareas. Bien, comenzamos. Yo las voy a ir, más o menos vamos a ir leyendo. Yo lo que hice, es decir, la ley ustedes pues tranquilos en su casa, pueden ir leyéndola artículo por artículo. Esto es algo que durante toda su carrera, es decir, cuando ustedes se reciban y terminen el posgrado, en toda su arte laboral, que ustedes desarrollen las empresas, siempre van a tener que volver a esto y volver a releerlo y verlo. Es decir, es una cosa que esto no va a modificar, por lo menos es lo único que tenemos. Si en algún momento después esta resolución se actualiza o se modifica o aparece una nueva, bueno, tendremos que estudiar la nueva que venga. Pero por ahora son las 2 que son madres que tenemos que nosotros saber. Lo primero que habla acá, con respecto a lo que es, hablando de lo que es servicio de medicina laboral, solamente, acá te habla que el servicio de medicina laboral, hay una cosa que no les dije, perdón, vuelvo a la otra, el decreto, que es muy importante, que los servicios de medicina del trabajo tienen que estar, acá no sé si lo puse, que tienen que ser, acá está, que tienen que ser médicos universitarios y que tienen que tener el título de médico del trabajo. Que es muy importante con respecto a esto el tema de las matrículas. Vos tenés que tener, cuando ustedes se reciban, van a tener una matrícula nacional que la da el Hospital Borda. Tienen que ir al Hospital Borda a hacerse la matrícula nacional.
y luego tienen que matricularse en el colegio donde ustedes vayan a trabajar. Por ejemplo, si trabajan en el sur, Mendoza, van a trabajar una mina a Jujuy, o van a trabajar una petrolera en Santa Cruz, ustedes se van a tener que, además de tener su matrícula nacional, se van a tener que colegiar en el colegio, en la circunscripción donde ustedes van a desarrollar lo que es la tarea. Tienen que tener las dos matrículas. Y a veces, en algunos colegios, se anotan directamente o a veces tienen que rendir la especialidad en el colegio. Entonces, por eso es importante tener en cuenta este detalle, por eso se los digo. Depende de donde ustedes vayan a colegiarse, a veces se colegian directamente, solamente presentando el título, y a veces requieren, les piden que rindan un examen para poder colegiarse. Eso para que lo tengan en cuenta, detalle importante. Eso de la práctica. Bien, lo primero que ustedes tienen que tener dentro de lo que es el servicio médico, generalmente, en las pymes, generalmente yo lo que armo es un bibliorato, con todas las cosas que son las exigencias que están acá en esta resolución, en 905. Y después la vamos completando en cada visita que vamos realizando. Todas las acciones que hagamos en medicina laboral tienen que ser todo registrable, todo tiene que estar en formato físico y digital. Todo acto médico que se haga con los trabajadores tienen que firmar. Es decir, una atención médica que nosotros vayamos a hacer, el trabajador tiene que firmar. Si él no se quiere atender, tiene que firmar por no quererse atender, por no quererse hacer exámenes y demás. Yo ahora les voy a mostrar todas las planillas y todas las cosas que tenemos, los registros que tenemos que tener. Esto es muy importante por lo que yo le digo, por la parte legal. Cuando somos auditados, lo primero que nos van a preguntar es, primer punto, vieron que dice ahí 1, elaborar programa de medicina del trabajo y realizar como parte de un programa anual de prevención dentro de lo que son los riesgos laborales, definir los objetivos, estableciendo que todo esto se coordine con la gente de seguridad y higiene. Cada punto de esto es un registro. Entonces lo que vamos a ir haciendo, yo les voy a ir mostrando para que ustedes vayan viendo. El programa anual de prevención se hace generalmente en diciembre, donde vos planificás durante todo el año todo lo que vas a hacer. Fíjense, yo acá les traje uno. Bueno, antes de esto, lo principal, que eso no lo dicen, que no lo dicen, es el registro de visitas. Como ustedes le piden en el decreto 1338/96 una cierta cantidad de horas semanales, siempre ustedes tienen que anotar lo que ustedes van a realizar en esa visita. Ponen la fecha, la hora en que entraron a la empresa, la hora en que se van, todo lo que hicieron durante toda la visita y le firman ustedes y lo hacen firmar al responsable, ya sea de recursos humanos o al dueño de lo que es la empresa. Siempre tiene que dar registro de todas las acciones que ustedes realizan en esa visita. ¿Está? Entonces, ante cualquier requerimiento, ustedes tienen acá de tal hora a tal hora todo lo que ustedes hicieron. Además de hacer todos los otros registros que vamos a ir viendo, ¿eh? Pero este es el principal. ¿Esto se puede llevar dónde? ¿Cómo se puede llevar? Se puede llevar en un acta, en libro de actas, se puede llevar en un cuaderno, se puede llevar en un libro, en un cuaderno anillado, se puede llevar, por ejemplo, así un Excel, fotocopias, se pone todo en un bibliorato. Es decir, la idea es que sí o sí haya un registro de las visitas que ustedes realizan. Bien, cuando vos tenés un programa un servicio de medicina laboral, siempre todas las acciones que vos vayas a realizar, todo tiene que tener un procedimiento. Entonces, el primer procedimiento madre es el servicio de salud ocupacional, que es lo que vamos a hacer. Siempre teniendo en cuenta objetivo, alcance, definiciones de abreviaturas, responsabilidad, todo lo que el médico laboral va a hacer. Todo esto, si ustedes se fijan cada punto, es copia de la 905. ¿Está? Y, por supuesto, la responsabilidad de recursos humanos y el coordinador de seguridad y higiene. Todo esto tiene que ver con todas estas leyes que ustedes ven acá, ¿ven? La ley de higiene y seguridad, decreto 38, el de 37/2010, que es el de exámenes médicos, la 905, que es la que estamos hablando, la 886, que es la planilla de ergonomía, está. Y después está a disposición de la SRT, que es la 2 de 2014, en la cual habla de que hay empresas que están
en alta siniestrabilidad, entonces tienen que hacer una serie de tareas para mejorar y bueno, también pueden estar incluidas. Bien, este es el plan de salud ocupacional anual. Es todo lo que yo voy a hacer. ¿Qué se pone? Todo lo que voy a hacer, en tanto a gestión, vigilancia de salud, promoción de salud y demás, y los días del año. Acá está todo en rojo porque es el comienzo. A medida que yo lo voy haciendo, lo que yo voy planeando, lo voy poniendo en amarillo o verde. Y si ustedes se fijan, hay una parte en la cual dice, bueno, cómo lo van a tener ustedes, en formato físico, digital, es decir, cómo lo van a tener en el caso que sea auditable, esta tarea, es decir, lo van a tener. Dentro de lo que es gestión de información, es lo que yo les decía, todo lo que es procedimientos, registros y demás. Fíjense, programa de salud ocupacional, revisión, es lo que vos haces una vez al año. Bueno, acá yo puse enero, nosotros lo ponemos en diciembre, y si en enero aparece algún dato o alguna otra cosa que alguien quiere hacer durante el año, se modifica o se ve. Es decir, como que le damos un mes más de posibilidades para modificar este plan. Después, elaborar manual de procedimientos médicos. Y esto tiene que ver con esto. Primero, procedimientos, servicios de salud. Si vamos a hacer exámenes médicos, tenemos que tener procedimientos. Si vamos a tener botiquines, tenemos que tener procedimiento de botiquines. Si vamos a hacer vacunación, tenemos que tener procedimiento de cómo vamos a hacer vacunación. Igualmente yo les traje acá para que ustedes vean cómo se hace. Vamos a ver acá, por ejemplo, a ver, primeros auxilios. Vamos a hablar de botiquines de primeros auxilios. Cuando hablamos de socorro o hablamos de capacitación de socorro, ¿qué tenemos que decir? Nosotros estamos muy pocas horas en el servicio a veces médico de la empresa, entonces tenemos que capacitar al personal en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar para que ellos sepan hacer esa primera atención en el caso que suceda. Para eso tenemos que tener botiquines de primeros auxilios que tienen que estar en el lugar. Esos botiquines tienen que tener una cierta disposición. Entonces ustedes acá, en el procedimiento a veces les dice, está rotulado con la cruz roja, enumerado por sector. Ubicarlo en un lugar fresco, seco, de fácil acceso y reconocimiento. Buena iluminación. Ser de madera seca o plástico. Evitar estar suspendido en la pared a una altura de 1,50 m. Si fuera posible, de peso no excesivo. Estar suspendido, ¿por qué? Porque se dice que el botiquín de primeros auxilios no tiene que estar empotrado. ¿Por qué? Porque la persona, cuando tiene una situación de emergencia, no se va a caer debajo del botiquín, olvídense. Entonces, ustedes lo tienen que tener en un lugar que sea visible, cosa que ustedes puedan ir a buscarlo, agarrarlo y llevarlo, trasladarlo al lugar donde la persona sucede la emergencia. ¿Está? Por eso es muy importante esto tenerlo en cuenta. Después, el acceso que no tiene que estar destruido, los frascos tienen que estar cerrados y de preferencia de plástico. Todos los envases que se usan en los botiquines de primer auxilio tienen que ser chicos, pequeños. Una vez abierto, 24 horas pierde efectividad. Todos los elementos que nosotros utilicemos, solución fisiológica, antisépticos, agua oxigenada, todo lo que está abierto, en 24 horas hay que desecharlos, porque se contaminan. Entonces pierde la efectividad que nosotros queremos lograr en un primer auxilio, que es la prevención de infecciones. Así que si ustedes en su casa tienen algún botiquín que está abierto, las botellitas, afuera. Vamos a tener que tirarlas. ¿Está? Bien. Que se mantenga perfecto estado de orden y limpieza, no tiene que contener medicamentos. Acuérdense que si los botiquines tienen medicamentos, es ejercicio ilegal de la medicina. Entonces, no se puede medicar, si no se puede dar medicamentos. Por vos no sabés, la otra persona no sabe los efectos adversos, interacciones medicamentosas, efectos colaterales, ¿viste? Todas esas cosas no las sabe, y a veces podemos incurrir en esto, en algún tipo de lesión que pueda sufrir la persona. Entonces, generalmente en los medicamentos no tiene que haber. Vos hacer los botiquines y encontrás ibuprofeno, paracetamol, Sertal. Y te dice, ¿y ahora qué hago con todo esto? Y sáquelo, porque el botiquín de primeros auxilios es para hacer primeros auxilios, para trabajar en lo que es la emergencia. Entonces, no tiene que estar. El responsable del área o sector es el que se hace cargo del botiquín. La idea es que esté abierto y que se pueda utilizar. Y por supuesto, hay que tener un registro, hay un registro que hay que tener de este botiquín. A ver si lo traje acá para que ustedes lo vean. Fíjense, el registro es
todas las visitas, esto porque está hecho mensualmente. Pero ustedes lo pueden hacer, si ustedes quieren registrarlo, depende de la cantidad de gente que ustedes tengan, lo pueden hacer por día, semanal o mensual, los controles de botiquín. ¿Qué elementos tienen que tener botiquín? Tienen que tener agua oxigenada de 10 volúmenes, una envase de clorexidina. Ya se dejó de usar lo que es el Pervinox, el que es marrón, porque el Pervinox, hay personas que son alérgicas al yodo, entonces no se utiliza. ¿De dónde sale esto? Vamos a empezar de ver de dónde sale. Generalmente, la Cruz Roja Americana, junto con la Sociedad Americana del Corazón, sacan las actualizaciones. Por ejemplo, de 2020 fue la última actualización. Las normas OSHA toman estas nuevas actualizaciones en lo que es la parte de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar, y son las que determinan los botiquines que se tienen que llevar, es decir, o que tienen que tenerlo en las empresas. Botiquines básicos y después botiquines, por ejemplo, más avanzados, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo al riesgo que haya en ese lugar. ¿Estamos? Estos son los de la última actualización, de 2020, el botiquín básico. Se usa la clorexidina, si ustedes se fijan, sí. Disculpe, tengo que hacer una pregunta, no, justamente no puedo poner para que se vea todo porque justo estoy ocupada. Sí. Pero, por ejemplo, si en una empresa tenemos un dolor precordial, tampoco está habilitado tener los fármacos vasodilatadores, por ejemplo, si tenemos una crisis hipertensiva, tampoco se puede tener en el botiquín. No, porque no tenés, es decir, si vos estás como ¿Tenemos médico, cobertura legal en ese caso? sí, porque vos solamente, vos tenés que tener, en el servicio médico que vos estás, vos por ejemplo estás 2 horas. Entonces, vos esas 2 horas, a veces nunca pasan las cosas cuando vos estás. Generalmente pasa fuera de cuando vos estás, y principalmente a la noche y los fines de semana. Entonces, vos, ¿cómo tenés una cobertura legal? Vos le tenés que decir a la empresa, vos tenés que armar lo que es junto con la gente de seguridad y higiene, eso se arma junto con la gente de seguridad y higiene, lo que es el plan de emergencia. Ante una situación de emergencia, ya sea, entonces vos pones accidente laboral, enfermedad, es decir, una enfermedad inculpable o un accidente, ¿cuáles son los pasos que vos tenés que hacer? El primero de todos es tener un área protegida. El área protegida, todas las empresas vos tenés que asesorarlo y decirle que tienen que tener un área protegida. Porque cuando pasa algo, lo que tienen que llamar es al área protegida para que vaya al lugar, vea, en este caso, si la persona, ya sea, tuvo un accidente y atenderlo, o por ejemplo, como vos decís, el camionero que hace la carga y descarga, que viene a buscar material y se va, que solamente hace eso, viene el camionero, le duele el pecho. Entonces vos tenés que hacerte cargo de esa persona, no es tu trabajador, es una visita que vos tenés. Entonces, tenés dentro de lo que es tu plan, en el caso que suceda un accidente, una enfermedad o lo que sea, tenemos que llamar al área protegida. El área protegida es la que tiene que venir. Muchas empresas, y esto se lo digo de la experiencia, muchas empresas tienen ART. Más que Sí. nada por el tiempo en que transcurre en venir, porque bueno, justamente yo trabajo en emergencias médicas y el tiempo era lo que replanteaba yo, por ejemplo, en las canchas de fútbol, ¿no es cierto? Y el tiempo en que tarda en venir esa ambulancia es como que es tiempo perdido, por ejemplo, una crisis hipertensiva con sintomatología, un dolor precordial por los vasodilatadores a nivel coronario y demás. Eso, Sí. ese tiempo en que perdemos, quería saber si esa responsabilidad rige por parte de los médicos que están asistiendo ahí en la parte de medicina laboral. Sí, si vos tenés, ya te digo, depende dónde vos estés trabajando. Si vos estás trabajando en una pyme que vas 2 horas, vos no tenés esa responsabilidad porque vos lo que haces, inclusive fíjense, yo se lo voy a mostrar legalmente, qué es lo que te van a indicar a vos. Yo te lo voy a mostrar para que vos lo veas, que está acá, en el decreto 1338. Fíjate, acá te dice, la prestación de lo que es asistencia inicial de las enfermedades presentadas durante el trabajo, ¿está? Y de las emergencias médicas ocurridas en el establecimiento, hasta tanto se encuentre en condiciones de hacerse cargo del servicio médico que corresponda. ¿Está? Y luego te dice todo esto. Entonces, vos, por ejemplo, vas a ser médico de una pyme, en la cual vas a ir, por ejemplo, 1 hora por semana.
Justo en esa hora, como vos decís, aparece un paciente cardíaco. La empresa, como tiene esa situación y no tiene médicos las 24 horas, tiene su área protegida. Vos, medicación, no vas a tener porque no es que vos, a veces en la pyme vos vas una visita al mes. Haces una visita al mes porque hay 40 personas nada más. Entonces, ¿para qué le vas a hacer comprar toda esa medicación si vos no estás? Vas a estar una hora nada más. Se llama el sistema de emergencias y eso es lo que lo va a cubrir. Ahora, muy distinto es cuando vos tenés una empresa donde vos tenés más de 151 trabajadores o donde vos tenés una empresa donde tenés más de 200, donde cual ya tenés un enfermero en el lugar. Y a veces vos tenés enfermeros que están las 24 horas, porque son empresas que tienen muchos trabajadores y tienen trabajos en líneas. Entonces vos tenés un servicio montado las 24 horas. Ahí ya es diferente. Vos ahí como médico tenés que tener toda esa medicación, ¿está? Yo les traje imágenes para que ustedes vean cómo armás el servicio, inclusive tenés electrocardiógrafos, tenés desfibriladores, ¿está? Tenés kit de vía aérea para manejar lo que es la vía aérea, es decir, armás todo el servicio, inclusive con un shock room, para inclusive habilitarlo, lo tenés que habilitar en el colegio de médicos, eso se hace en las empresas grandes. ¿Por qué? Porque vos estás a cargo, estás muchas horas en el lugar, en la empresa, estás las 24 horas en atención, e inclusive vos podés dejar registrado como cuando vos estás en el hospital, vos ponés, por ejemplo, si viene un paciente con cefalea, entonces, viene un paciente con cefalea, entonces vos le decís, vos dejas toda la indicación. Primero, tomar todos los signos vitales, tal signo vital. Preguntar si es alérgico, preguntar si medicación que toma, es decir, todas las indicaciones, y de acuerdo a eso, a veces a dar simples medicaciones, por ejemplo, paracetamol, ibuprofeno, o dar, por ejemplo, cómo hacer en un caso de un dolor de pecho, dar aspirina hasta que llegue el sistema de emergencia que tenga que atenderlo. ¿Queda claro? Ah, perfecto, gracias, No, doctora. justo, Me había quedado esa duda va. porque digo, bueno, es importante. Sí, mira, y si quieren, nos adelantamos un poquitito más, pero que le voy a ir para Una mostrarle las consulta. fotos. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, Por ahí yo noto que va a ser la diferencia entre, bueno, entre la cantidad de trabajadores, por ejemplo, una pyme, que es chiquitita, que vas una hora por sí, semana, y después yo interpreto que hay las empresas más grandes que tienen más trabajadores que también tienen horario nocturno. En el caso que sea una pyme chiquitita, con menos sí. de 150 empleados, pero que también haga trabajo nocturno, ¿la forma de trabajo es igual por más que trabaje de noche como si fuera una pyme chiquita? Exactamente. Sí, vos, por ejemplo, hay empresas pyme que tienen 40 personas, pero esas 40 personas que trabajan, vos tenés 10 personas que trabajan en cada turno de 8 horas. 10 personas, 10 personas. No amerita que tengas un servicio médico montado es decir, vos haces una visita mensual, son 40 personas, una visita mensual que estás 2 horas. Entonces vos tenés un servicio de emergencia, eco, urgencias, AMSE, el que a vos, depende del lugar donde vos estés, donde ante una situación de emergencia, ¿qué es lo que primero hacen ellos? Activar el sistema de emergencia, vos capacitás al personal en primer auxilio para que hagan la primera contención, y ellos son los que hacen la primera atención. Se sabe que no vas a montar ningún servicio, no vas a montar el servicio con todos los elementos porque no da la cantidad de gente y lo que vos tenés. Por ejemplo, yo acá les traje un servicio médico. Bueno, este es el servicio médico de la empresa grande. Entonces vos ya lo tenés montado con todo. Tenés tabla espinal, chaleco, tenés las medicaciones básicas. Por ejemplo, este es uno. Acá tenemos otro. Fíjense, este es un showroom habilitado, donde vos tenés ya la camilla, que es una camilla, esas anchas, que son de terapia, oxígeno, todo tipo, si ustedes se fijan acá arriba en lo que son las bandejas, hay medicación, como vos decís, acá hay cardiovascular, tenés adrenalina, tenés atropina, tenés todos los elementos, todo lo que vos necesitas. Y si vos te das cuenta de este lado, vos tenés un electrocardiógrafo, que es bifásico, que tenés para adulto y pediátrico ahí con las paletas, tenés para hacer electro, es decir, perdón, el cardiodefibrilador, el electro, tenés los sueros, tenés lo que es tubos endotraqueales, tenés máscaras laringias,
para hacer todo lo que es el kit de vía aérea, todo lo que es intubación y demás. Es decir, tenés todo lo que es medicación. Hasta tenés midazolam en el caso que tengas que hacer una intubación, una inducción rápida. Es decir, fíjense la diferencia. Esto va a depender de donde ustedes trabajen y la cantidad de carga horaria que ustedes tengan. ¿Estamos? Eso se va a diseñar. Eso lo tienen que diseñar ustedes. Perfecto. ¿Cómo lo van a hacer? Perfecto, Doc, perfecto. ¿Está? Por supuesto, es decir, esto lo lleva a ustedes a que ustedes, como médicos laborales, es decir, tengan conocimiento de lo que es la parte de emergencia, sí o sí. Porque a medida que ustedes vayan trabajando en mayor complejidad, van a tener que actuar en mayor complejidad. Porque el decreto 1338 le está diciendo que tienen que hacer la asistencia inicial. Entonces, eso también ténganlo en cuenta. Ustedes cuando ustedes empiecen a trabajar, dónde van a trabajar, también vean este detalle. Si no están muy preparados en lo que es la parte de emergencia, ojo, prepárense, hagan capacitaciones y demás. Bueno, volvemos atrás. Sí, como que esta parte vamos a ir, ¿viste? Vamos a ir yendo y viniendo. Bien. Después, vendas tipo Cambridge, distintos tamaños, gasas, esterilizadas, solución fisiológica. Mayormente la solución fisiológica usamos o los potes chiquitos o si no los sueritos que vienen chiquitos con mariposa, que eso más que nada sirven para hacer limpieza de heridas y demás. Después, cinta hipoalergénica y alcohol en gel para limpiarnos las manos. Este es el básico, y después vamos aumentando en complejidad. Por ejemplo, vos tenés, está buenísimo el de todos los botiquines que hay. Vos tenés, por ejemplo, este botiquín, después tenés el avanzado, donde vos tenés, si vas a hacer rescate, qué sé yo, la tabla, el collar, todo lo que son las cintas, las spider, chaleco de estricación, el Snide. Bueno, eso con respecto a lo que son empresas. Por ejemplo, si vos tenés empresas que son de transporte, por ejemplo, qué sé yo, tenés Vía Cero, Tienda León y demás. Entonces vos tenés que tener los botiquines armados para lo que son los autos o los vehículos de transporte. Nosotros tenemos una ley nacional, la cual también esa salió en el 2015, junto con las normas de actualización de la Cruz Roja, en la cual te dice que, bueno, vos tenés que tener, aparte del botiquín, para hacer los primeros auxilios, de acuerdo al método que se llama proteger, activar y salvar, y socorrer, que es PAS. Te habla que tenés que tener el botiquín de primeros auxilios, que tenés que tener la bolsa negra con la cremallera para lo que son los muertos, tenés que tener las bolsas rojas para todos los elementos que vos vayas a utilizar, gasas, vendas y demás, y guantes, todo lo tenés que poner en ese lugar, y después tenés lo que es la sábana blanca. La sábana blanca, ¿para qué es? ¿Alguno sabe? Vamos, alguien me tiene que decir para qué sirve la sábana blanca. Que la piden, por ejemplo, ustedes, eso está en la ley de tránsito a nivel nacional, y cada provincia adopta si la tiene. Acá en Santa Fe no es necesario, no la piden la sábana blanca, pero si ustedes, por ejemplo, van a Córdoba, les van a pedir la sábana blanca. ¿Para tapar a los muertos? La No. sábana blanca, no, la sábana blanca sirve para hacer un rescate, una explicación rápida. Con la sábana blanca, cuando salen los primeros auxilios, la actualización de la Cruz Roja Americana en el 2015, aparece la sábana blanca para todos los botiquines de primeros auxilios en autos a nivel mundial. Ustedes donde vayan, en cualquier país, se lo van a solicitar. Y ustedes tienen que saber usarla porque la sábana blanca se utiliza como método de rescate. Tiene que ser una sábana king, blanca, tiene que ser mezcla de algodón y, ¿cómo se llama? Y nylon. La idea es hacer lo que se llama el método de BOA, así se llama. Ustedes después, si quieren, googleenlo. El método de BOA lo que hace es, ustedes desarman la sábana blanca, la enrollan, lo ponen en el cuello, cruzan, bajan por debajo de los brazos, vuelven para arriba y hacen un nudito. Y después ustedes de esa manera agarran a la persona, hay una técnica de rescate que se utiliza, y ustedes la pueden sacar rápidamente de ese lugar, por ejemplo, si no está atrapada, por supuesto, si va en riesgo de explosión del auto, incendio y demás, ustedes la sacan y de esa manera la pueden trasladar.
se demostró que con esa técnica, método de BOA, usando sábana blanca, las personas sufren menos lesiones a nivel de su columna. ¿Está? Antes se usaba una técnica en la cual vos tenías que entrar dentro de lo que es el auto y sacar a la persona con las manos. Se demostró que eran muchas lesiones cervicales que se generaban, por eso que se empezó a usar el método de BOA. ¿Cómo será Sería que sería como una traversa que se usa en las camas de internación. Sí, exactamente, es exactamente igual. Yo le iba a decir traversa porque es lo Eso, primero que me imaginé, pero se utiliza para otra cosa en este caso. claro, exactamente. Esta clase, generalmente, en los posgrados anteriores, nosotros la dábamos presencial, porque es muy jugosa con respecto al tema de técnicas y demás que vos tenés, pero bueno, estamos dándola virtual. Pero bueno, les comento para que ustedes lo vean. ¿Cómo será la importancia que obtuvo esta sábana blanca? Que los españoles, en el 2020, en la ciudad de Córdoba, también búsquenlo, se llama S-Night. Yo creo que no sé si traje alguna foto para mostrarle. ¿Vieron con las almohadas expandibles? Bueno, hicieron una tira larga, la cual cuando está toda enrollada en un papelito, que vos lo podés poner dentro del botiquín. Entonces cuando vos lo abrís, automáticamente esa tira larga se infla y genera como si fuera la boa, como si fuera una boa, como si fuera la sábana, ¿cómo se llama? Para poner en esta zona de acá, se pone. Tiene distintos colores. El naranja es para usar lo que es trauma en accidente de tránsito. Vos tenés después la amarilla, que se usa para hacer rescate acuático. Y después tenés la verde, que se usa en la parte táctica. Por ejemplo, se utiliza para sacar adentro de los tanques de guerra a los soldados. Se utiliza ese método. Fíjense la importancia y cómo lo fueron evolucionando. Yo no sé si traje acá, a ver si traje para que la vean. No lo traje para que lo vean. No. Pero bueno, búsquenlo y con eso búsquenlo por internet. S-Night se llama la sábana blanca, moderna, sería. Pero bueno, importante esto que lo sepan, ¿por qué? Porque en nuestro país, lamentablemente, ¿qué hicieron? Copiaron, pegaron lo que te piden a nivel internacional, lo distribuyeron, algunas provincias lo aceptan o no, como por ejemplo Córdoba, y lo piden. Entonces la gente como lo pide y tiene que tener una multa, ¿qué hace? Van y compran una sabanita que es una telita y que no sirve absolutamente para nada y le dicen que es para tapar el muerto, porque ni ellos saben para qué es. Entonces, por eso la importancia, cuando ustedes dan los cursos de primeros auxilios y de reanimación cardiopulmonar y DEA, de comentarles para qué sirve la sábana blanca. Es importantísimo, que sepan para qué sirve y cómo se utiliza. Bien, como esto también, la otra es vacunación. Entonces, ustedes, por ejemplo, con respecto a vacunación, hacen procedimiento de vacunaciones y se vacuna el personal, de acuerdo al Plan Nacional de Vacunación. Tenemos que tener todo nuestro personal vacunado. Como están trabajando todos juntos en un lugar, se dice que es un grupo de riesgo para lo que es la parte de salud pública, comparten tareas, a veces que son riesgosas, entonces, ¿qué se dice? Hay que vacunar al personal. ¿En qué se vacuna? Siempre tiene que tener un registro, vacunas que vos le vas a colocar. ¿Cómo haces esto? O mandás a la persona a que se vaya a vacunar a un centro de vacunación, es decir, le das el día y le decís, bueno, mañana vos tenés que ir a vacunarte y me traes el carnecito de vacunación. Estamos hablando PYME. ¿Está? Ahora, estamos hablando de una empresa grande, dice, bueno, tenemos un enfermero, ¿qué hacemos? Le hacemos hacer el curso de capacitación de vacunación allá en el hospital provincial. Podemos habilitar el consultorio o el servicio médico que nosotros tenemos como vacunatorio. Tenemos que tener la heladera con todas las medidas que te pide el ministerio. Le dan un código, es decir, un sistema, una habilitación en el SICAP, que es en el sistema provincial, para que ustedes puedan cargar las vacunas, es decir, de todas las personas que ustedes le colocan. Y lo que hacen aparte de eso es tener el registro de vacunación. Vos le colocás la vacuna, marca lote, firme consentimiento informado. ¿Qué es esto? Vos le indicás, la persona siempre tiene que firmar
que recibió información de esa vacuna. Qué sé yo, si es alérgico al huevo, ¿viste? Si tenés que darle paracetamol, si hay cefalea, todas las cosas, vos siempre tenés que hacerle firmar eso. Personas que tenemos antivacunas. Dicen, no, yo no me voy a vacunar, no me quiero poner vacunas. Entonces, por ejemplo, vos tenés riesgos en las empresas, los cuales vos tenés que cubrir. Imagínate, qué sé yo, trabajar en una empresa portuaria, cerealera, tenés fiebre hemorrágica argentina, uno de los riesgos. Vos sabés que tenés una vacuna, entonces tenés que vacunar a tu personal sobre eso. No, yo soy antivacuna, no me quiero vacunar. Bueno, firmame el consentimiento de no vacuna. Este es la Constitución Nacional, si ustedes buscan esos decretos, es el derecho que vos tenés como persona que vivís acá en Argentina, en el territorio de la República Argentina, el derecho sobre tu salud. Entonces vos decidís qué querés y qué no querés. Bien, pones esto. Entonces vos le decís, bueno, usted acá me deja constancia que usted no se quiso vacunar. Bien, si usted se agarra fiebre hemorrágica argentina, el seguro no lo va a cubrir. ¿Por qué? Porque teniendo usted un método para eliminar ese riesgo, usted no lo quiere utilizar. Es como si usted sabe que está en un lugar de ruido, tiene que utilizar un protector auditivo y no lo usa, es decir, se niega a usarlo. Usted, si llega a tener una hipoacusia, la RT no lo va a cubrir. ¿Está? Ni le va a cubrir, por ejemplo, la secuela que pueda llegar a quedar de la enfermedad profesional que pueda llegar a tener. ¿Queda claro? Bien. Otra de las cosas que se hacen es lo que son las estadísticas de morbo y mortalidad. Generalmente se hace, eso es una planilla, Excel, sencilla, desde hasta y la causa. Y de acuerdo a la causa que vos tenés, vas llevando un registro y vos decís, bueno, a ver, falta mucho tiempo por gastroenterocolitis. Entonces, sí, bueno, lo llamás, lo citás, mira, está faltando mucho tiempo. Andate a un gastroenterólogo, porque tantas veces faltar por gastroenterocolitis algo está pasando. Entonces, a veces se descubren enfermedades, a veces se descubren hígados grasos, se descubren, por ejemplo, personas que están con uso problemático, por ejemplo, de lo que es alcohol. A veces se descubren, por ejemplo, gastritis, colon irritable, y a veces se descubren los grandes simuladores. Entonces, está bueno hacer lo que es el control de morbo y mortalidad, no solamente en eso. Por ejemplo, problemas respiratorios. Vos podés, por ejemplo, hacer una campaña de vacunación antigripal, entonces vos después comparás la cantidad de procesos respiratorios que tuviste un año con el otro, funcionó la vacuna, genial, entonces vamos a seguir vacunando. Es también un registro que a vos también te da pauta para poder ir después a recursos humanos y decirle, mirá, funcionó la tarea que nosotros hicimos. Es muy importante llevar lo que es estadística. Bien, vamos un poquito atrás. Esto es lo que yo decía con respecto a lo que son procedimientos. Prevención en salud, por ejemplo, otra de las cosas, si ustedes van más abajo, dice evaluación ergonómica, que eso tiene que ver con la parte de ergonomía. Después, dar capacitaciones en tabaquismo, alimentación y vida saludable, golpe de calor, factor de riesgo cardiovascular. Se puede hacer promoción de salud haciendo folletos que se lo puede entregar o haciendo campañas mensuales sobre algún tema en especial, que puede ser algún tema específico que es lo que te dice la 905 que tenés que hacer, o vos podés desarrollar glaucoma, hipertensión, donación de sangre, todo lo que vos puedas hacer en promoción, prevención de salud, totalmente habilitado. Después tenés lo que son los programas que vos te podés adherir. Por ejemplo, programas que son a nivel nacional, el CEDRONAR tiene un manual en lo que son los programas de prevención de lo que son las adicciones, que vos también lo podés implementar en tu empresa. Las famosas políticas de alcohol y drogas. Hoy por hoy, vos tenés 3 niveles, inclusive, por ejemplo, hay una empresa acá en lo que es el cordón industrial, que no solamente ya pasó la etapa de alcohol y drogas, ya está en una tercera etapa en la cual está en lo que son las adicciones, por ejemplo, lúdicas, en lo que es la parte de obesidad, es decir, ya está tratando otro tipo de adicciones. Para que ustedes entiendan, este programa nacional, toda la implicancia que ustedes se le van desarrollando, lo pueden desarrollar todo lo que se puede trabajar en lo que es prevención. Otra cosa son los riesgos psicosociales. Generalmente para trabajar lo que son riesgos psicosociales, nosotros lo que utilizamos son planillas, que generalmente son encuestas. Hay una que es de las ISTAS, que son una para pymes y otra para empresas grandes.
Son encuestas que ustedes las pueden bajar por internet y ustedes se las hacen a los trabajadores, entonces pueden trabajar en lo que son factores de riesgo sociales. Organización, división del trabajo, relación con los compañeros, con los jefes, trabajo reproductivo, es decir, lo que trabajan ustedes en lo que es en su casa y demás. Después tienen todo lo que es capacitación de lo que es reanimación cardiopulmonar e IDEA, empresas cardioprotegidas, es decir, si vos tenés más de 100 trabajadores en el lugar, podés, circulando en el lugar, se dice que por la ley nacional que nosotros tenemos, hay que tener un desfibrilador externo automático, tenés que tener personal capacitado en reanimación cardiopulmonar y el uso de desfibrilador externo automático. ¿Está? Por supuesto con los botiquines y demás. Estamos, es decir, todo eso con respecto a lo que es el programa. Porque hablamos acá de vacunación, no vacunar y de movilidad. Eso también, los exámenes médicos, con respecto a lo que son exámenes médicos. Usted tiene una resolución que es la 37/10, que habla de exámenes médicos. El examen de ingreso, el examen que se le hace antes de ingresar al trabajador a la empresa, que es obligatorio, lo tiene que pagar el empleador. ¿Está? Es buenísimo que ustedes tengan este examen. ¿Por qué? Porque es la manera que ustedes tienen de saber en qué condiciones entra el trabajador a trabajar. Hay muchas empresas que no tienen exámenes de ingreso y hacen 30 años que las personas están trabajando y nunca le hicieron examen de ingreso. Entonces, automáticamente esas personas, cuando es así que no hay un examen de ingreso hecho, se la toma como que ingresó apto 100%. Entonces, no tenés manera de demostrar que esa persona ingresó enferma con una patología preexistente. Por eso la importancia de hacer el examen de ingreso. Después También hacen los para exámenes. prevenir, perdón, también para prevenir futuro ausentismo, o sea, para tratar de descubrir alguna patología. Claro. Vos, en esa resolución, que es la 37/10, donde te habla de lo que son los exámenes médicos, cuando vos tenés un examen de ingreso, vos lo vas a hacer, el examen de ingreso, le vas a pedir lo que se llama un básico ley, que son unos exámenes básicos que se solicitan, que están en el anexo 1, y después de acuerdo al riesgo. Si la persona va a trabajar, por ejemplo, en montaje, vos le vas a tener que pedir para trabajar, si va a trabajar con ruido, una audiometría, para ver cómo ingresa, si ya tiene previamente hipoacusia o no. Si la persona va, por ejemplo, va a trabajar lo que es en altura, tenés que pedirle una ergometría, no, perdón, una electroencefalograma y un psicotécnico. Si va a trabajar, por ejemplo, en un espacio confinado, una ergometría y una espirometría. Es decir, depende de donde vaya a trabajar la persona, la tarea que vaya a realizar, vos le vas a sacar un estudio para ver en qué condiciones esa persona entra y si tiene una persistencia o una patología. Si tiene una patología la cual lo imposibilita o agrava la tarea que va a realizar, vos decidís si lo ingresás o no. Le pones, no, generalmente las aptitudes vienen apto, apto con preexistencia o no apto. ¿Está? Recuerden un detalle importante. El médico dice apto con preexistencia, no apto. El médico no dice ingresa a planta o no ingresa a planta. No sé si me hice entender. Porque a veces los de recursos humanos, o a veces los dueños de las empresas, dicen, no, usted no ingresó porque le salió mal el examen de ingreso. Y no es así. El examen de ingreso es parte del ingreso laboral de la persona. ¿Está? Entonces, a veces vos tenés una persona que es el hijo del dueño, necesitamos un técnico nuclear y es el único que tiene ese expertise. Y es no apto, de acuerdo al médico, se ingresa igual, se puede ingresar igual. Vos lo que haces es visarlo, lo visás en el Ministerio de Trabajo diciendo todas las preexistencias que esa persona tiene y que no va a hacer ningún tipo de reclamo, es decir, a la empresa, que ya ingresa con toda esa no aptitud, ¿está? Y que todo lo que le pase, es decir, no va a reclamar a la empresa. ¿Queda claro esto? ¿No hay una clasificación ahora apto A, B, C y D? No. Mira, eso, el A, B, C, D, E es re viejo, eso es, te estoy hablando, cuando yo empecé, 2004, te estoy hablando de esa época, en el cual hubo un proyecto en el cual se puso
esa clasificación, A, B, C, D. El A era apto total, el B era apto con preexistencia, que no agravan con la tarea a desarrollar. C es un apto con preexistencia que agravan con las tareas que va a realizar. El apto D es lo que nosotros llamamos un apto relativo, es decir, es un apto que por una circunstancia, una causa, por ejemplo, que haya una gripe o un embarazo o algo, no te pudiste hacer una placa, o por ejemplo, hoy estás inhabilitado para hacer esa tarea. El apto D, apto relativo. Y el apto E es el no apto. Eso quedó inconcluso, nunca se presentó. Algunas empresas de medicina laboral lo usan, pero no es legal. Es decir, el que usa la SRT, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que hay una resolución de las aptitudes, es apto, apto con persistencias, no apto. Ese es el que sirve y es el que se visa. ¿Estamos? Perfecto. Pero pueden, algunas empresas de medicina laboral, les puede llegar a ustedes los exámenes con el A, B, C, D, E. Inclusive hay algunas empresas que médicos laborales te piden el A, B, C, D, E. Viste que es complicado, pero bueno. Es decir, lo que legalmente se pide es apto, apto con persistencia y no apto. ¿Está? Bien. Eso con respecto a los exámenes médicos. Y después tenés lo que son los exámenes periódicos, que son las tareas en conjunto que vos tenés con seguridad y higiene, que es la de preparar lo que son los RAR, que son los relevamientos de agentes de riesgo. Cuando vos preparas los relevamientos de agentes de riesgo, vos le pones a tal persona tal riesgo. Entonces, si hay un riesgo de hipoacusia, una vez al año se le hace la biometría. Y así con todos los riesgos. ¿Está? Se llaman exámenes periódicos, donde vos detectás manifestaciones tempranas o enfermedades profesionales. Después tenés personas que tienen licencias prolongadas, por ejemplo, una fractura expuesta porque la persona se jugó al fútbol y quedó con una secuela. Cuando viene a trabajar después de una licencia prolongada, se le hace una junta médica posterior a licencia prolongada, así se llama, para ver si quedó alguna secuela, para saber si puede volver al mismo tipo de trabajo que tenía o si hay que reubicarlo. O hay que rescindir contrato, porque no hay puesto para él. ¿Está? Entonces eso también para tenerlo en cuenta. Después tenés el de transferencia, el examen de transferencia de puesto, que es el caso de que vos, por ejemplo, que eso se ve mucho, a veces puedes decir, bueno, estoy cajero, después en un supermercado, lo pongo como repositor, son tareas diferentes. Entonces tenés que hacer cada puesto que vos lo vayas a cambiar, tenés que cambiar, porque los riesgos son diferentes. ¿Está? Y después tenés lo que es el examen de egreso. El examen de egreso no es obligatorio, pero generalmente nosotros recomendamos a los empleadores que lo hagan, porque es una manera, una prueba que vos tenés cómo salió el trabajador de tu empresa. Eso con respecto a lo que son exámenes médicos. Bueno, después acá ustedes tienen, siguen hablando de todo lo que son las enfermedades profesionales, de los accidentes y demás, los cuales ustedes pueden hacer seguimiento de los accidentes laborales, de las enfermedades profesionales, pueden hacer seguimiento de lo que son las enfermedades inculpables, pueden ustedes decirle al trabajador, che, me parece que no está bien, es decir, me parece que estaría bueno que hagas una interconsulta, por ejemplo, con un especialista de mano, un especialista de hombro, porque el traumatólogo te viene a las vueltas, te saca una plaquita lumbar, te hace fisioquinesio, ya hace 20 días que está faltando y no sabes cuál es, en definitiva, cuál es tu problema. ¿Por qué no te pedís una resonancia magnética o no le decís al médico que a ver si podemos hacer algún otro estudio? Es decir, eso vos podés hacer intervención, podés hacer ese tipo de intervenciones. Inclusive hasta vos lo podés indicar eso, ¿está? O pedir, por ejemplo, interconsultas a los médicos, especialistas, externos. Eso vos lo podés hacer. Eso está en la ley de contrato de trabajo, te permite que vos lo puedas realizar. Todo empleado que está bajo empleador, si lo mandan a hacer alguna revisación médica, él tiene que hacerlo. Está en la ley de contrato de trabajo. Si ustedes después siguen acá abajo, dice, bueno, brindar los primeros auxilios en caso de enfermedad o accidente de trabajo, que es lo que yo le decía, está escrito acá. Entonces, como vos tenés que brindar los primeros auxilios como médico del trabajo, eso es lo que yo le decía, preparar el servicio médico de acuerdo a lo que yo tengo, que es un poco lo que hablábamos recién. Después acá están todas las capacitaciones anuales que tienen que dar, que es la que yo decía, HIV, transmisión sexual, drogas de abuso, vida saludable, primer auxilio. Estas son las básicas. Después ustedes pueden elegir las que a ustedes se les ocurra en cuanto a hacer prevención y promoción de la salud. ¿Está?
A veces hay situaciones que son emergentes, por ejemplo, cuando pasó lo de COVID, se dan capacitaciones de COVID, capacitaciones ahora con respecto al tema de dengue, cuando hubo la gran cantidad de casos que hubo ahora, golpe de calor, es decir, cosas que son específicas a veces del año o situaciones que pasan, en la cual ustedes pueden capacitar al personal. ¿Está? Bien, si ustedes siguen acá, esto es todo lo que son las actividades del enfermero laboral. ¿Qué pasa? El enfermero laboral es una especialización, pueden hacer un curso o pueden hacer una capacitación. Generalmente en distintos lugares vos tenés para poder hacerla, y las acciones son estas, principalmente tienen que ver preventivas, administrativas y asistenciales. Esto es lo que hacen. ¿Está? Estas son las tareas que debe cumplir el enfermero laboral. A veces, ¿qué pasan? Las empresas contratan enfermeros que son asistenciales, que trabajan en el hospital o trabajan en las ambulancias y demás, y cuando van a trabajar en los servicios en los servicios de medicina laboral, es una locura porque dicen, no, a mí esto no me gusta, esto no es lo que yo hice, no es lo que yo estudié. Lo que pasa es que hay que explicar, a veces hay que, a donde yo voy a contratar, que el tipo de trabajo que voy a hacer es laboral y cuáles son las tareas que voy a desarrollar. Porque también la gente sepa, porque si no hay un amplio recambio de enfermeros laborales. Y es importantísimo porque son tu ayuda. Bien, esto que ustedes ven acá tiene que ver con lo que tiene que ver con lo que es la parte de seguridad e higiene. Son todas las actividades que hacemos en conjunto. Por ejemplo, recorridas de planta, evaluando lo que es CIMAT, condiciones de medio ambiente de trabajo. Entonces, viendo los riesgos físicos, químicos, eso vos todo lo tenés que registrar. Las acciones que son en conjunto haciendo el RAR, lo que es el mapa de riesgo, y el RAR, el reglamento de agente de riesgo. Después, otra de las cosas que se hacen en conjunto son las planillas de ergonomía, ver los puestos de trabajo, la tarea específica y las planillas para poder ver qué medidas preventivas yo puedo realizar sobre ese puesto de trabajo. Después, colaborar con ellos con respecto a lo que son las mediciones que se hacen físico, química y biológica, por ejemplo, del agua, lo que es la planta. Investigación en lo que son los accidentes laborales, enfermedades profesionales. Es decir, la verdad que es bastante importante. Y el manejo de lo que es el comedor. Si la persona tiene, por ejemplo, empresas grandes tienen comedores para los trabajadores, tener, por ejemplo, en cuenta el detalle. Si tenemos una dieta que sea un menú común, una dieta que sea saludable, una vianda saludable, por ejemplo, o una dieta para hacer una dieta hiposódica, hipograsa, de acuerdo a lo que tengamos, celíacos. Entonces nosotros hacemos la indicación a ese comedor para que le preparen esa vianda. Después, otra de las cosas también que se puede trabajar en esto son con respecto a los elementos de protección personal. Cada persona es distinta y, por ejemplo, el mismo protector auditivo no va para todos. ¿Por qué? Porque el conducto auditivo puede ser grande, mediano, es decir, normal o pequeño, depende de la persona. Entonces le queda el tapón auditivo afuera o le queda bailando. Entonces, todas las personas no son iguales. Por ejemplo, hay personas que tienen problemas en los pies. Alus valgus, tienen dedos de martillo, entonces, bueno, tenemos que pedir botines de seguridad específicos, más anchos, más altos, fascitis plantar, que sean más livianos. Es decir, todas esas cosas se pueden solicitar, ¿está? Se pueden hacer en conjunto, siempre solicitando la indicación de su médico, del médico tratante. Bien. Esto también son más de las tareas que estamos hablando, que yo más o menos le llevé, el que les fui diciendo en cuanto a lo que es la parte de ergonomía, los programas de prevención y demás. Otra de las cosas que está acá abajo tiene que ver con los comités mixtos de seguridad y higiene. En nuestra provincia tenemos los comités mixtos de seguridad y higiene, en lo cual una vez al mes se reúnen los delegados de salud, personal de recursos humanos, y a veces pueden participar los asesores en seguridad y salud ocupacional para ver qué medidas o qué puesto de trabajo, qué cosas se pueden llegar a ver en la cual se puede empezar a trabajar lo que es la parte de prevención y promoción de salud. Entonces es muy importante a veces ver la mirada del trabajador para también incorporarla, ver la parte de recursos humanos. Es decir, es una instancia en la cual están todos juntos y en esa manera pues se pueden solucionar cosas que a veces en forma particular vos solo no lo puedes solucionar. Bien.
Una de las partes que teníamos que dar era la parte de esto, que tiene que ver primera respuesta ante víctima de emergencia en el ámbito laboral. ¿Qué tiene que ver con esto? Ustedes, dentro de lo que es el decreto, si vamos al principio, volvemos a la primera slide, lo voy a marear hoy, Ve que dice asistencia inicial de la enfermedad presentada, de prejuicio, y más arriba habla de lo que es socorro y asistencia. Entonces, tienen que, ustedes, en algunos lugares, tienen que capacitar en las pymes a los operarios en primeros auxilios RCP y DEA, o a medida que va aumentando y se va complejizando la empresa con los riesgos que tiene, hay que capacitar al personal o realizar lo que se llaman lo que son las brigadas de emergencia. Si hay riesgo de incendio, tenemos que capacitar una brigada industrial que haga incendio. Entonces, para eso tenemos que llamar a los bomberos para que generen y hagan las capacitaciones con respecto a incendio. Tienen que saber manejar. Los operarios, es decir, los operarios que trabajan. Tenemos que conformar lo que es una brigada de emergencias, donde nosotros ahí también tenemos participación. Si, por ejemplo, hay riesgo de caídos de altura, o, por ejemplo, o riesgo de un accidente en un espacio confinado, en el cual tenemos que hacer rescate, tenemos que preparar al personal en hacer rescate, ya sea en espacio confinado o en espacio colapsado. Por ejemplo, si hay una explosión, derrumba todo y queda atrapado un trabajador, ustedes como médicos no se van a meter ahí. Entonces van a tener que ir el grupo de brigadistas que esté capacitado a tal fin para hacerlo. Si el grupo de brigadistas, ustedes tienen la emergencia que pasó en el lugar, supera los recursos físicos y humanos que tiene como brigadistas, del grupo de brigadistas, se pide ayuda externa. Vos ahí recién pedís ayuda externa, ya sea a bomberos, prefectura, policía o los que vengan. ¿Está? O defensa civil. Pero siempre lo resuelve la brigada de emergencia, entonces tiene que tener una brigada de emergencia que realmente esté capacitada en esto. ¿Cómo es? ¿A dónde está lo de las brigadas de emergencia? Bien. Esto es un grupo de trabajadores de una petrolera que están haciendo una simulación de un rescate adentro de uno de los tanques que están ellos construyendo. Primera respuesta, nosotros decimos que es el primer auxilio, es la primera acción que vamos a realizar ante una persona que sufre una situación de emergencia. ¿Dónde está eso? Si ustedes se fijan abajo, está escrito en la Enciclopedia Salud y Seguridad en el Trabajo de la OIT, volumen 1, parte 2, capítulo 14. Otra cosa, esta Enciclopedia Salud y Seguridad del Trabajo están todas las acciones que hacemos en salud y en seguridad ocupacional. Está todo acá, es la Biblia nuestra. Si nosotros, los decretos que tenemos nosotros, no alcanzan con la información que tenemos, vayan acá, que acá está toda la información. Entonces acá te dice que vos tenés que, de acuerdo a los riesgos, a medida que vos vas trabajando en empresas que son más grandes, tenés más riesgos, por ejemplo, trabajan con químicos, trabajan con radiaciones, trabajan, por ejemplo, en la zona portuaria, es decir, trabajan con cosas que cada vez se va complejizando más. Entonces vos tenés que preparar al personal, que es una persona lega, que es un lego, es un trabajador, que no tiene a veces conocimientos, porque son muy pocos los que tienen conocimientos, porque justo te tocó que en el grupo hay un bombero, entonces bueno, estamos salvados, pero igual, es decir, tenés que capacitarlos. ¿Está? No tienen, como dice acá, cualificación médica. Vos tenés que ser lo que lo vas a preparar. Hay una de la parte legal, vamos a la parte legal. Vos en el Código Penal de nuestro país, vos tenemos dos artículos con respecto a lo que es abandono de personas. Uno que es el nuestro, que corresponde a la profesional del arte de curar, y otro que es este, que es el de las personas legos. Que acá lo que te dice es esto, que va a recibir una multa si una persona, teniendo en cuenta la seguridad de la persona, así se lo traduzco, la seguridad de la persona, que no haya riesgo para sí, para atender a esa persona, si ve una persona herida, inválida, amenazada de un riesgo cualquiera, no le emitir ese primer auxilio. Eso es un abandono de persona. Y tiene que ser, por ejemplo, multado. Si el lugar es riesgoso, lo que tiene que hacer es quedarse en el lugar, tratar de que esa escena no vayan más víctimas, es decir, más personas
a veces por querer ayudar y demás, no ingresar más personas o más víctimas que le pueden llegar a pasar lo mismo que le pasó a esta persona que se accidentó, vallar lo que es el lugar y activar el sistema de emergencia para que venga con lo que se necesita, ya sea ambulancia, bomberos o policía. ¿Está? Entonces, esto hace que las personas legos, como los trabajadores, se puedan capacitar. ¿Esto funciona en nuestro país? ¿Este código funciona de esta manera con las personas legos para que puedan funcionar los bomberos? Los bomberos voluntarios son también personas legos que se capacitan en rescate, espacio confinado, lo mismo que a veces capacitamos nosotros los brigadistas para hacer esa primera atención. Imagínense si estarían todo el tiempo haciéndoles reclamos judiciales por acciones o lesiones que hayan generado, no existirían los bomberos voluntarios. Sí pueden ser llamados a declarar, está como testigos de una situación, pero no imputados legalmente por lesiones. Solamente en nuestro país se imputa por lesiones, está a lo que es personal de salud. ¿Queda claro? Eso está en el Código Penal. Bien, ¿cuáles son los requisitos básicos de un programa de primeros auxilios? Esto es una brigada de emergencia de una constructora civil. También son trabajadores legos que se capacitan porque tienen voluntad de ayudar a otros. Siempre en forma voluntaria. No van a recibir nada a cambio, ni plata, ni horas extras, ni nada. Son voluntarios. Por supuesto que nosotros tenemos que evaluar la aptitud física de estos trabajadores y la actitud. Son dos cosas, actitud y aptitud, para este tipo de trabajo. Si están capacitados para poder hacer la tarea de brigadistas. Bien. Siguiendo la Enciclopedia de Salud y Trabajo, te pide recursos humanos y recursos físicos. Esos recursos humanos, ¿qué tenés que hacer? Tenés que capacitarlos. Capacitarlos de acuerdo al riesgo que vos tengas. Entonces puedes tener lo básico, que sea primeros auxilios RCP, por ejemplo una pyme, o, por ejemplo, lo alto, por ejemplo, manejo de químicos. Entonces, por eso es importante a veces tener en cuenta este detalle, este tipo de capacitaciones. Esto va llevado de los materiales. Es decir, tener, por ejemplo, si hay incendio, tener los trajes estructurales, si van a hacer rescate, tener las tablas, tener todo lo que son las sogas, todo lo que es material para hacer rescate, ya sea en altura, en espacios confinados, colapsados, como les dije. Bien, ¿cómo tienen que estar conformados los equipos de salvamento? También lo dice acá la OIT. Te dice todo cómo tiene que estar de acuerdo a los riesgos básicos o más avanzados. E inclusive acá también te habla del equipo y material especializado que tenés que tener, la sala de primer auxilio, que es lo que yo les decía. Si vos tenés riesgos importantes, vos tenés que tener una sala o un showroom preparado con todos los elementos. ¿Está? Bien. Como acá les dije, ¿qué es lo más básico que se enseña? RCP, desfibrilador, primeros auxilios. ¿Está? Después, a medida que las cosas se van complejizando, fíjense, estas son todas prácticas de brigadas, rescate, y fíjense a veces los lugares, que a veces los lugares, solamente el trabajador o este grupo de brigadistas son los que conocen los riesgos, y fíjense, ustedes pónganse a pensar ustedes como servicio médico, no van a estar ahí. A veces en los servicios tenemos enfermeros que están las 24 horas y estos pueden acudir. Ustedes ven acá una foto en la cual hay una enfermera que está bajando de un chaleco de explicación de una escalera que es decir, de una escalera que es muy chiquita, que es imposible trasladarlo con tabla. Se decide sacarlo con chaleco y bueno, ahí lo están bajando el trabajador. Es decir, a veces también el personal del servicio que está, si no hay riesgo para sí, puede también ayudar a veces en lo que es el rescate. Bien, ¿dónde está la capacitación de la brigada? ¿Dónde está la parte legal? Lo que yo les decía al principio, todo tiene que ver con lo legal. Acá está, capítulo 21, Ley de Higiene y Seguridad. Todo establecimiento estará obligado a capacitar a su personal en materia de higiene y seguridad, prevención de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo.
de acuerdo a las características, riesgos propios, generales y específicos de la tarea que desempeña. Entonces, esto quiere decir que tenemos que capacitar a la persona, lo tenemos que hacer. Entonces tenemos una ley, el decreto y la resolución. ¿Sí? Tenemos todo, es decir, todo el bagaje en lo cual lo tenemos que hacer, sí o sí. No teníamos ni idea de emergencia, preparemos, agarren, ¿qué hacen? Pueden agarrar, contratar a un personal que trabaje en emergencias, que dé las capacitaciones. ¿Está? Inclusive en algunas empresas te piden, por el nivel de riesgo que tienen alto, capacitaciones a nivel con acreditación internacional. Te piden AJA, o te piden, por ejemplo, un PHTLS, o un TPR, es decir, un TFR, es decir, siempre te piden con, a veces, acreditación internacional, y a veces los trabajadores, de acuerdo al nivel que tengan de capacitación, lo pueden realizar. Después hay otras normas que tienen que ver con los sistemas de gestión. Las empresas grandes generalmente tienen sistemas de gestión para manejar lo que son en este caso, las emergencias. Entonces también hay que cumplimentar a veces con esos sistemas de gestión que son propios de cada una de la empresa. Que la idea de los sistemas de gestión siempre es, de lo que nosotros tenemos como ley, es la base. Y siempre es la base y superar. Entonces por eso ustedes a veces van a ver procedimientos en empresas grandes en lo que superan lo que es la ley. Es decir, mejoran. ¿Para qué? Para que haya mayor prevención, para que haya mayor promoción de la salud de esos trabajadores, para que tener el nivel más alto de salud de los mismos. Bueno, esto es lo que vimos del servicio médico. Hay una cosa importante, fíjense, en esta foto que está acá al principio, ven que está en la pared, está detallado lo que es triage. Recuerden un detalle, cuando ustedes tienen empresas grandes, cuando pasan accidentes, generalmente todas las técnicas que ustedes saben de reanimación cardiopulmonar, primeros auxilios, es para una víctima. Cuando ustedes tienen una empresa grande y los riesgos son mayores, siempre tienen que pensar que va a haber más de una víctima. A veces pueden pasar que haya 2, 3, 14 o las que se les ocurra, que puede llegar a suceder. Y cuando ustedes tienen más de una víctima, ustedes ya van a utilizar lo que es método de triage. Entonces, ustedes también tienen que estar entrenados en triage. ¿Por qué? Porque primero, hay que capacitar a la brigada de emergencia en triage, cómo se trabaja en esto, y también ustedes saber realizar lo que es triage, para que si vienen las ambulancias, ustedes saber cómo, es decir, identificarlas y que saber quién se tiene que llevar. ¿Cuáles son los métodos de triage que se utilizan? Por ejemplo, en lo que es área de rescate, que es la zona donde van a ir los brigadistas, donde van a estar los brigadistas, generalmente ahí se utiliza un método de triage que se llama SHORT. ¿Qué es lo que nosotros buscamos con este método de triage? Sacar la mayor, escuchen esto, la mayor cantidad de gente de ese lugar. Esta cantidad es lo que vos le enseñás a los brigadistas. Es decir, los brigadistas van a ser los únicos que van a ingresar a ese lugar rojo donde sucedió la emergencia y van a sacar la mayor cantidad de víctimas posibles. Entonces utiliza el método SHORT. ¿Está? ¿Cómo se hace? Cintas. Generalmente ellos utilizan un chaleco, le ponen cintas de colores, por ejemplo, tienen cintas verdes, rojas, negras y amarillas. Entonces, lo primero que dicen, todos los que puedan, este método, ¿dónde nace? España. Nace cuando hubo ese atentado, que está la canción de la española, de La Oreja de Van Gogh, en el cual está el tren y explota, entonces había un montón de gente, entonces ellos tenían nosotros teníamos un método que se llama el STAR, que el personal de salud usamos habitualmente en la emergencia, pero se veía que las personas que iban a hacer el rescate, brigadistas, bomberos, el STAR no va, porque el STAR habla de calidad, es decir, la calidad que yo tengo de paciente o de persona o de víctima para ser derivada. Pero yo acá tengo que sacar la mayor cantidad de gente de ese lugar. Entonces no funciona. Entonces, para lo que es rescate, brigadistas, bomberos, se utiliza este método, SHORT. Todos los que puedan caminar, vengan hacia mí. Entonces van hacia un área, todos son verdes. El verde, se le pone la cintita verde y sale caminando. No importa si está con fractura, con un copete, es decir, sale caminando. Se va caminando. Es cantidad, yo quiero sacar gente del lugar.
Los que no saqué caminando, les digo, bueno, los que me escuchan, levanten la mano, háganmelo saber de alguna manera, griten. Entonces, ahí estamos los amarillos. Entonces, después me voy fijando, si responden a la orden, es decir, lo que yo le dije, me gritan o coso, ya, ahí ya son amarillos. Sí, cuando yo me voy acercando, la persona respira con dificultad, es decir, rojo. Si respira bien, sigue amarillo. Tengo que taponar alguna hemorragia externa que yo tengo que ver, que es la hemorragia madre, tapono. Entonces, siempre tengo yo. La persona que hace triage o los brigadistas, se les dice, hay una persona que es el líder de triage y generalmente tiene un acompañante. Ese acompañante es el que le dice, bueno, vos haces el taponaje, entonces hace el taponaje de hemorragia o le va, hace la asistencia que le dice el líder. Vos vas poniendo los colores y de acuerdo a los colores son las prioridades que tienen de salida. Generalmente, ¿cuál es la prioridad de salida? Primero sale el verde. Acá la prioridad es el verde, sale el verde. Después, los que van a salir, si están personas que están atrapadas, nos vamos a focalizar en los amarillos, después en los rojos y después en los negros. Si ustedes ven el método de STAR, es al revés. Sacamos primero los rojos, después los amarillos y último los verdes. Acá es diferente. ¿Por qué? Porque se dice que el amarillo, si está una persona atrapada, con todas las maniobras que yo voy a hacer de atrapamiento, para sacarlo de ese lugar, se la va a bancar más que un rojo. El rojo se me va a morir antes. ¿Está? Entonces, trato de ver lo que es la mayor cantidad de gente que yo puedo tratar de salvar. Cambia totalmente la forma de pensar cuando yo hago un triage en lo que es la zona roja. ¿Alguna duda? No, que tendría que ser más coherente, digamos, el tema del rojo, porque imagínate que si está con dificultad respiratoria, a mí me pasó trabajando en la cárcel de Piñero, cuando había motines o cuando, por ejemplo, se peleaban adentro de un pabellón, lo primero que hacíamos era sacar los rojos. Claro, pero ¿qué pasa? Si puede caminar, es decir, si puede caminar en los verdes que se van, fíjate esto, mirá lo que yo te muestro acá. En los verdes que puede caminar, vos después vas a lo que se llama una noria, donde estás vos. Entonces esos verdes que pueden estar, ese verde puede venir con insuficiencia respiratoria, pero puede caminar, pero lo sacaste del lugar. Entonces vos acá lo reclasificás y le haces el STAR. Cuando vos lo reclasificás, vos decís, no, este es un rojo, y lo pones como rojo. Acá evaluás calidad. ¿Entienden esto? Vos, Yo brigadista. creo que ahí, digamos, puede ser que uno tenga que adaptarse en el lugar donde está trabajando y digamos, porque en el caso de trabajadores de un penal, se adapta a todo, porque imagínate si sacan a todos los presos verdes afuera de un pabellón, por ejemplo, nos matan a todos. Era así. Entonces siempre sacaban a los rojos a un lugar seguro, al médico nos ponían en un lugar seguro y lo arrastraban hasta ese lugar, y de ahí nosotros clasificábamos los más heridos. Claro. Es decir, esto tiene que ver, si usted siempre tiene que tener en cuenta quién hace la clasificación y cómo los voy a capacitar a ese personal para que haga la clasificación. ¿Está? Es muy importante esto. Pero tienen que saber, por eso la importancia de saber, está bueno el ejemplo que vos diste, porque tiene que ver con esto, chicos. Es, en su lugar de trabajo, si ustedes están y les llega a pasar, tienen que conocer triage. Es una cosa que lo tienen que manejar. Y tienen que manejar los distintos tipos de triage que hay. Generalmente vos usás el STAR. El STAR tiene que ver con esto, más calidad. Va a ver lo que es la calidad, porque ya va a evaluar frecuencia respiratoria, va a evaluar relleno capilar o pulso. Entonces ya acá es diferente. Entonces ya acá cambia la forma, es la calidad. Por supuesto, lo que vos vas a hacer... Ay, espere que se me puso el gato acá. Ahí está. Y lo que vas a hacer es clasificarlo. ¿Para qué? Para que después vengan las ambulancias y vayan haciendo el traslado. Generalmente, las ambulancias, es un detalle, chicos, para que lo tengan en cuenta, la ambulancia cuando vienen, si ya hay una noria armada, porque ya hay un médico en la planta, se va a ir llevando de a uno. Si una ambulancia lleva a uno, ¿está? Si, por ejemplo, no hay médico en el lugar, la primera ambulancia que llega del lugar también tiene que conocer triage y es la que tiene que hacer la noria. Y no se va
esa ambulancia hasta que se terminan de ir todos los pacientes. La primera ambulancia que llega al lugar es responsable de todos. Es muy común ver en los accidentes de vía pública, vos llegás al lugar y te encontrás con un accidente que chocaron, por ejemplo, 2 autos, hay 4 personas involucradas, viene una ambulancia, se lleva uno y deja a los otros 3 ahí. Y no es así. La primera ambulancia que lleva tiene 4 víctimas y es responsable legal de las 4 víctimas. ¿Está? Si una ambulancia se va, tranquilamente, se puede tomar tranquilamente los datos y se puede, si alguien quiere hacer un reclamo, un familiar, un derecho habiente o el mismo, a una víctima por la no atención o abandono de persona, tranquilamente lo puede hacer. ¿Está? Tengan en cuenta ese detalle. Bien. Y generalmente en las ambulancias está bueno que hagan el método CRAM. ¿Por qué? Porque este método lo que les indica a ustedes es la forma de traslado que tienen que tener y a dónde lo van a llevar. Porque si tiene problemas en el abdomen, tienen que saber que lo van a llevar a un lugar que haya cirugía abdominal las 24 horas. ¿Está? Si tiene problemas, ¿cómo se llama? A nivel circulatorio, a nivel muscular y demás, tiene que haber traumatología a las 24 horas, neurocirugía a las 24 horas, tiene que tener los estudios necesarios, entonces ya tienen que saber a dónde lo van a trasladar y de la manera que lo van a trasladar. ¿Está? Esto es importantísimo. Estos son tarjetas que a veces utilizan en las ambulancias, en las cuales está bueno porque ustedes pueden marcar y de acuerdo a eso le va a dar el score, en qué condición está esa persona y a dónde lo tienen que trasladar y la manera que lo tienen que trasladar. Esto mismo está... lo reciben en el hospital y también se utiliza el CRAM también se utiliza en lo que son los hospitales. ¿Alguna pregunta? Sí, yo quería saber, por ejemplo, en el caso de que supere la cantidad de víctimas, como vos dijiste, la primera ambulancia es la responsable, ¿no es cierto? A mí me ha pasado que teníamos 2 móviles y teníamos como 10 heridos de arma blanca en el momento de la atención. Yo lo que tuve que hacer es pedir asistencia al CIES, porque superaba el nivel de víctimas, digamos, ¿No? y eran códigos rojos para ¿No? asistir a esas personas, digamos. Pues yo no podía encima cargar a estos internos, es otra cosa, otro nivel de trabajo, digamos, pero, por ejemplo, yo no podía juntar 2 detenidos en una misma ambulancia porque eran los 2 que se habían peleado, y corría No. riesgo yo a su vez que se acuchillen ahí adentro, por ejemplo. Jamás se traslada, chicos, hay una disposición legal que tiene que ver también con el seguro médico. No se traslada, las ambulancias que nosotros tenemos en Rosario, viste, hay distintos tipos de ambulancias. Vos tenés tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Las ambulancias que vos tenés acá en Rosario, las que son generalmente de traslado, que tenemos tipo 1 y tipo 2, esas ambulancias solamente pueden trasladar una sola persona. Una sola persona. Si vos tenés una ambulancia y tiene que ver con un tema del seguro, no te cubre si llevas 2 personas. Y legalmente vos como médico no lo podés hacer, porque vos los elementos que llevas de emergencia para trabajar en la ambulancia es para una persona. Ahora, si vos trabajás con una ambulancia tipo 3, que ¿dónde trabajan con una ambulancia tipo 3? Trabajan en las mineras, en las zonas, en las mineras o en los pozos petroleros. Son ambulancias que generalmente son ya, son Hilux o, bueno, alguna chata, que se la carroza en Córdoba, especial, se le hacen las cuadradas, y se la hacen para que lleven 2 víctimas. Se las prepara con 2 camillas, no sé si alguno trabaja en mina, ha trabajado en mina, pero se la trabaja con 2 camillas y tenés elemento para trabajar con los 2 al mismo tiempo en la ambulancia. ¿Por qué? Porque vos tenés traslados prolongados y a veces tenés que llevar, cuando hay alguna lesión bajo mina, tenés que llevar tenés que llevar 2 víctimas, entonces te permiten 2 víctimas. Y hay algunas ambulancias, depende el tipo que vos lleves, vos podés llevar inclusive hasta 3, porque es uno arriba, uno abajo, y hay un lugar donde supuestamente estarían sentadas el personal de salud, tienen una ubicación especial
en la cual vos podés inclusive trasladar, por ejemplo, un amarillo, lo podés trasladar hasta 3 personas. Eso lo cubre el seguro, está diseñado de esa manera, por eso están diseñadas así esas ambulancias. ¿Y cuántos ¿Está? médicos deben ir? Uno solo. Un solo médico, es decir, por eso, cuando vos vas a trabajar en esto, depende de donde vos vayas a trabajar, vos tenés que tener en cuenta los recursos que vos vas a tener y tenés que estar interiorizado esos recursos, la parte legal. Una ambulancia tipo 1, tipo 2, que es la que mayormente vos vas a ver acá en Rosario, es un médico, un paciente. ¿Está? Ahora, si vos vas a trabajar en una mina, es un médico y 3 pacientes. Pero tenés pequeño detalle, que cuando vos trabajás en una mina, si el médico de la mina se va por 2 o 3 horas, porque tienen que ir a Caleta Olivia, por ejemplo, una minera que yo fui, que es Santa Cruz, que está en Perito Moreno, y para ir al centro asistencial de mayor complejidad es Caleta Olivia, el médico se va, queda 2 o 3 horas para ir, con 3 pacientes, vos te vas solo en la ambulancia, queda totalmente desprotegida esa guardia. ¿Está? Por supuesto, está habilitada por el Ministerio de Salud de la provincia, sabiendo lo que puede llegar a pasar. Y queda un enfermero, es decir, en realidad son 2 enfermeros que quedan a cargo del lugar. Hay un técnico radiólogo también en el lugar. En las mineras, por ejemplo, están habilitadas hasta con técnico radiólogo, para que lo tengan en cuenta. Y tienen lo que llaman terapias intermedias. Fíjense el nivel de complejidad, por ejemplo, una minera, para que ustedes tengan en cuenta esto. Y si el médico se va, queda el enfermero a cargo de todo eso. Exactamente, es así. Por supuesto, tienen todos los procedimientos, todos los protocolos, está todo. Y vos tenés el médico que está en lo que se llama, porque ellos trabajan 12 días, si trabajan 10 días, y 12 días y 12 días. Vos siempre tenés un médico que es el que está a cargo, que generalmente es el corporativo, que generalmente está al llamado. Entonces, constantemente el enfermero tiene contacto con este médico, que mientras el otro está haciendo traslado, él es el que, de acuerdo a los procedimientos que se armaron previamente y protocolos, es el que maneja la situación. Por eso te digo, es decir, cada lugar es diferente y tiene que ver los riesgos y tiene que ver las distancias a las cuales ustedes están. Las ambulancias son distintas, las emergencias, es decir, todo lo que es la parte legal es diferente. Por eso es importantísimo que ustedes conozcan esto. Es mostrar un poco que a veces uno puede trabajar en una zona, una pyme acá en el Rosario, pero no es lo mismo trabajar, por ejemplo, en una minera en el sur o en Jujuy. Cambia completamente distinto. ¿Está? Bien. Estamos. ¿Quedó claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, y para finalizar, Doc, sí, no, sí. le quería decir, yo también soy bombero voluntario, por eso. Con respecto a lo que es, digamos, el sistema de triage, nosotros por ahí lo que hacemos, porque depende en realidad del tipo de incidente, y muchas veces lo que hay que considerar es el incidente químico. Sí. Entonces por ahí, estos tipos de métodos por ahí escapan a poder trabajar a lo que es el riesgo con estos químicos. Más que nada por los niveles de protección que se necesitan y las variables que hay que tener en cuenta. Bien. Por Yo ahí, ahora, para ese tipo de incidentes, solamente es el que puede salir y el que no, y después ya se trabaja con niveles de protección altos, con los encapsulados, digamos. bien. Y por ahí otra cosa que también es importante, que a nosotros no nos enseñan en lo que es la parte de emergencia, pero que sí por ahí lo tiene muy claro el sistema, digamos, de bomberos, es la parte de lo que es comando de incidentes. Justamente para poder manejar todo este tipo de situaciones, y bueno, tiene que ver con esto, de poder armar, digamos, toda la escena, el manejo general de toda la escena, y de que por ahí, bueno, nosotros lo que hacemos es, que esto es verdad, lo que usted planteaba de la ambulancia, que es muy común, que lo único que hace se dedica al traslado, y nunca nadie asume la responsabilidad en el lugar. Exactamente. Y bueno, y esto es algo con lo que nosotros por ahí luchamos un montón en lo que es las capacitaciones, pero creo que
independientemente de las capacitaciones que a veces ocurren a nivel provincial o más amplias, tiene mucho que ver a nivel local. Yo siempre insisto, las capacitaciones, ¿por qué? Porque cada lugar vive una realidad diferente. Exactamente. Entonces, y creo que tienen que estar integrados en las capacitaciones. Justamente los sistemas de emergencia, tiene que haber una integración en este tipo de capacitaciones, ¿sí? Bien. Bueno, yo para resumir, yo quería hablar de este tema. Todo lo que vos dijiste es lo que íbamos a ver ahora. Yo le iba a mostrar un video, es decir, fíjense ustedes de dónde partimos. De una pyme de 30 personas, capacitar curso de primer auxilio RCP, a una gran empresa en la cual tenés riesgos químicos, tenés peligros de tenés incendio, tenés rescate en altura, rescate en el espacio colapsado. ¿Qué pasa? En las grandes empresas, lo mismo que en las pymes, vos tenés que hacer lo que se llaman simulacros. Los simulacros es lo que vos tenés generalmente se hacen 2 veces al año, los simulacros. ¿Y para qué se hace un simulacro de emergencia? Los simulacros de emergencia lo que se hacen es para ver y plantearnos, por ejemplo, objetivos. ¿Qué queremos ver de ese simulacro? Suponemos un determinado escenario y de acuerdo a escenario, plantearnos, bueno, a ver qué objetivo nosotros queremos plantear. Bien, ¿qué tiene que ver? Con la respuesta de la brigada que tenemos. Entonces, de esa manera vos sabés si los recursos funcionan o no funcionan, ya sea físicos como humanos. Tiempos de respuesta, por ejemplo, saber tiempo de respuesta, por ejemplo, si pasa un accidente y tenemos que trasladarlo a Baigorria, ¿cuánto tarda? Por ejemplo, en ambulancia, ¿cuánto tarda, por ejemplo, en helicóptero? Por ejemplo, detalles que tienen que ver con esto que vos decís. Si tenemos químicos, tenemos todos los elementos necesarios, ¿qué pasa si sucede todo junto? Nosotros en un momento, en una empresa que yo estaba, hicimos una situación hipotética que fue bastante ambicioso, decir, bueno, ¿qué pasa si la planta, es decir, desborda? Es decir, y sucede una situación en la cual tenemos todo junto, riesgo químico, colapsado, confinado, altura, incendio, todo junto, con víctimas. ¿Qué hacemos? Si todas las situaciones, nuestra brigada no va a poder responder como tiene que responder. Entonces, ¿cómo tenemos que trabajar en lo que es la capacitación, que es lo que vos decís, y la integración que tenemos que hacer? Es decir, no estamos aislados. Tenemos que las capacitaciones hacerla, primero, con brigadistas de otras empresas, porque a veces, porque nosotros pensamos, decimos, bueno, estamos en el cordón industrial. ¿Vieron que ustedes pasan por la ruta y ven una empresa que es una empresa que trabaja con gas licuado de petróleo en la zona de Puerto San Martín? Tiene unas pequeñas esferas. Esas esferitas que ustedes tienen, que están llenas de gas licuado de petróleo, hermosa esfera, si llega a reventar esa esfera, son 8 kilómetros a la redonda que desaparece todo. Y tenemos 8 esferas. No solamente las 8 esferas. Ustedes piensen que ustedes al lado tienen otras empresas que tienen también complejidad. Químicos, tenemos Dow Química, Petrobras, la cerealera. Entonces imagínense si pasa una cosa de esta. Entonces, por eso es que las empresas, todas las empresas, los cordones industriales, por ejemplo, lo que es el cordón industrial de San Lorenzo, vos tenés lo que es el PANGE, que es un programa de ayuda mutua que vos tenés entre las empresas, en el cual, si llega a pasar algo, acuden las brigadas de emergencia de las otras. Por ejemplo, explotó Nidera. Cuando explotó Nidera en San Lorenzo, por ejemplo, se pidió, por ejemplo, la brigada de emergencia donde yo estaba en ese momento como médica laboral, fue la brigada de emergencia a participar en lo que es control de incendio. ¿Está? Es decir, para que ustedes entiendan que entre las mismas empresas también está esta ayuda. Entonces, fíjense todo el trabajo previo que tenemos que hacer nosotros como médicos laborales. Nos juntamos en la Cámara de Comercio con todos los médicos laborales, entonces planteamos a veces la situación. ¿Qué pasa? Evaluamos y demás. La relación que tenemos que tener con los locales, ya sea los bomberos locales, y los bomberos también aledaños. ¿Por qué? Porque a veces los bomberos locales, conocer las fortalezas y debilidades que tienen esos bomberos. Porque, por ejemplo, vos tenés los bomberos locales, en los cuales, por ejemplo, no están capacitados, no tienen los elementos que tienen que tener, recién se formaron. Entonces, hay localidades,
por ejemplo, como los bomberos de Bermúdez, de la localidad de Capitán Bermúdez, ustedes tienen celulosa y tienen, generalmente, saben que están en respuesta y están capacitados, son uno de los bomberos en lo que es el cordón industrial, uno de los que están más capacitados y demás. ¿Por qué? Porque celulosa también aportó muchísimo al cuartel para que suceda esto, ¿está? Entonces, esto también. Y, por ejemplo, si tienen ustedes químicos, bueno, ¿quién de todos los bomberos que están en la zona son los que manejan más químicos? Porque a veces, dentro de los grupos de bomberos, vos tenés, por ejemplo, bomberos de distintas determinadas ciudades que son espectaculares porque tienen un grupo de rescate espectacular, pero, por ejemplo, paso colapsado, no, es otro grupo de bomberos que de otra localidad. O, por ejemplo, químicos, tenés que irte, qué sé yo, incendio o productos, por ejemplo, peligrosos, por ejemplo, todo lo que es la parte de petróleo y demás, te vas a tener que irte a la zona de Villa Constitución, que son los mejores que Nosotros, están, a Pérez, sí, bueno, claro, te vas a nosotros, Pérez, vos tenés claro, todo lo que es pero rescate en altura, confinado, colapsado. Entonces, depende también, es decir, es una cosa muy importante que vos tenés en cuenta, de acuerdo al riesgo que vos tenés en tu empresa, con quién tenés que contactarte. Otra, prefectura. Otra, defensa civil. Tenés que contactarte con todas las ambulancias que vos tenés. Porque si te supere la cantidad de víctimas que vos tenés, no te va a alcanzar las ambulancias que vos tenés a nivel local. Entonces, todos los sistemas de emergencia que vos tenés a nivel local, tenés que hacerlos funcionar. Tienen que capacitarse y tenés que hacerlos participar. Ya sea todos los que vos tenés en la zona, y también si vos tenés que hacen, por ejemplo, la parte de rescate acuático, en el caso que vos tenés en lo que es la zona de portuaria, o tenés, por ejemplo, aéreo con helicópteros, también lo tenés que hacerlos participar, porque ellos también tienen que conocer la empresa, los riesgos, lo que puede llegar a pasar. Inclusive hacer un trabajo previo, decir, bueno, al ver los helicópteros, bueno, sí, puede tener un helicóptero, sí, porque si vos tenés helicóptero, decís, bueno, a ver, mido la cantidad de tiempo que tengo a Rosario, al Baigorria y demás, de acuerdo a las víctimas que yo tengo, ¿cómo los puedo trasladar? Tengo que tener lugares diseñados en la planta, por ejemplo, helipuntos, para donde puedan bajar. Entonces tengo que hacer simulacros, tengo que hacerlos practicar, hay que practicar todo eso, ¿entienden? Entonces, bueno, esto, todo lo que es el trabajo en lo que es la emergencia, pensando ya en una emergencia, estamos hablando de, con lo que yo les comento esto, ¿no? Lo peor de lo peor, vos tenés que pensarlo, hacer los simulacros y hacerlos participar. Y todo requiere un trabajo previo, de charlas previas, información, de que visiten la planta, de que conozcan los elementos, se conozcan entre los brigadistas, los bomberos, hacer jornadas. Sí, toma. ¿Estamos? justamente de eso, doctora, lo que le quería decir es, por un lado el sistema de bomberos se maneja con un sistema de regionales y después obviamente a nivel federativo, que es lo que es la provincia, y en caso de que supere la capacidad de respuesta local, como bomberos locales, nosotros recurrimos directamente al apoyo regional. Eso ya, digamos, tiene un sistema de trabajo que por ahí, digamos, desde mismo bombero sale la activación para lo específico, en caso que se requiera, por ejemplo, la brigada de materiales peligrosos, ejemplo. Sí, Pero, por eso. claro, Tenía eso ayuda. sale directamente de la activación misma de bomberos por el sistema que tiene. Me compré todo. Bueno, les voy a mostrar el video que se hizo para que ustedes más o menos vean cómo se manejan. Entonces, bueno, eso se hace. Y de acuerdo a eso, después, cuando termina la jornada, se sientan todos y la idea es hacer un feedback, es decir, ver las cosas positivas, negativas, todo para sumar. La idea de esto es, acá no estamos mirando, uy, esto lo hicieron mal, esto lo hicieron mal. No, la idea es sumar y ver de qué manera se puede hacer prevención, es decir, de qué manera para que cuando suceda, uno estar preparado en esa situación. ¿Está? Bueno, yo les voy a mostrar un video de un simulacro que se hizo en esta empresa para que ustedes lo vean y después charlamos. Yo ahora cuando lo ponga, díganme si se escucha, si está bien, porque viste, yo con la computadora soy media queso. Así que bueno, vamos a compartir. Así me dijo esta chica que lo teníamos que hacer. Ahí está.
El miércoles 3 de octubre de 2018, la Brigada de Emergencia de Terminal 6 realizó el simulacro Explosión, Incendio y Derrame de Metilato de Sodio en Unidad 8. A las 11 horas, uno de los operadores presentes en Unidad 8 identifica incendio en el sector reconociendo víctimas y luego convoca por radio a la Brigada de Emergencias para asistir al lugar. De este modo, el líder de la brigada se comunica vía radiofrecuencia con el resto de los compañeros informando que el punto de encuentro es en Unidad 8. Arribados al lugar, se instala un puesto de sistema de comando de incidentes y un sector de noria médica. El oficial de enlace designado da aviso a portería para solicitar servicio médico y ambulancias. Al resultar complejo el escenario en Unidad 8, solicita además asistencia externa y que se active el PANGE. En forma paralela, el primer grupo de brigadistas procede a equiparse e iniciar el 360, lo que implica el reconocimiento del lugar. Rápidamente, se aplica el método de triage, de selección y clasificación de pacientes. Luego, ingresa el segundo equipo de brigadistas para comenzar a trabajar en el rescate de víctimas. Desde el puesto de sistema de comando de incidentes se coordina zapadores para ocupar el puesto de operaciones, prefectura para la extinción de fuego con línea de espuma, brigada de la Regional 7 para controlar el derrame y obturación de fugas. La Coordinación de Defensa Civil se comunica con las municipalidades aledañas desde nuestra ciudad y hasta la ciudad de Granadero Baigorria, con intención de activar el corredor sanitario, poniendo luego a disposición del sistema de comando de incidentes cubas de agua, camiones volcadores, máquinas para remoción de escombros, entre otros. Arriban a T6 2 helicópteros para trasladar a las víctimas al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria y al Sanatorio Parque de Rosario. El objetivo de esto fue medir el tiempo de respuesta en casos de emergencias y el arribo a destino de los pacientes derivados. Es mejor estar preparados para algo que no va a suceder a que nos suceda algo para lo cual no estamos preparados. Bueno, ahí un poco lo que vos hablabas del tema del comando de incidentes, es decir, de esto, de tener en consideración todos los lugares y todo lo que vos tenés disponible. Que todo eso previamente se tiene que armar, eso se tiene que planificar antes, está para llegar a hacerlo. Y está bueno esto para que ustedes vean todas las distintas complejidades que a veces puede pasar y que a veces uno no está preparado para una de esas cosas. Entonces, todo lo que vos tenés que a veces necesitar de ayuda externa y todo lo que se tiene que planificar y tener en cuenta. ¿Ahí está? No sé, dudas, preguntas al respecto. Se me quedaron todos callados. ¿Estamos? Bueno, es un poquito lo que les quise traer hoy para que ustedes vean cómo se manejan lo que son los servicios de medicina interno. Generalmente cuando ustedes se reciban, como les dije al principio, un 80% del trabajo generalmente es en pymes, un 20% es en grandes empresas. Pero ustedes pueden tener la posibilidad de trabajar en cualquiera. Entonces, lo importante de esto es que sepan este abanico que tienen y que es realmente importante
tener en cuenta las distintas cosas que hay que tener, los detalles que a veces hay que tener y el expertise en cada tema que tenemos que conocer. ¿Mm? Así que bueno, es un poco lo que les quería dejar. Ustedes van a seguir con la carrera, así que bueno, desde ya de lo que es mi parte, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por estar. Y bueno, si no tienen dudas ni preguntas, los dejamos en libertad, para que se vayan a hacer sus cosas en sus casas. ¿Estamos? Muchas gracias. Bueno, estamos. Chao, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Fabiola. Gracias. Gracias a Nos ustedes. vemos mañana. Chao, hasta luego. Hasta mañana, dale. Chau, chau. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, chao. Hola, me gustaría hacer una consulta a Luciana. Luciana. Sí, sí, te escucho. Decime. Hola, Lu. ¿Cómo estás? ¿Sabes qué? Quería saber si es que tienen alguna fecha probable de las clases presenciales, así me organizo con mi trabajo, ya que soy de otra provincia. Mira, por lo que comentó el viernes, chicos, bueno, mañana va a estar publicada la clase que dio Jorge el viernes. Por lo que comentó de información a lo que es el cronograma de las clases que continúan hasta el receso, no va a haber clases presenciales. De acá al receso, que es el 17 de julio. Ah, bien, muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, Bueno, gente, yo también los saludo y nos vemos mañana. bárbaro. Hasta luego. Chao. Chau. Chau, chau. Chao.